Amigos y amigas del Arriero, nos encontramos una vez más en la librería El Virrey y en esta ocasión para conversar sobre el libro El Bosque Ilustrado. Un libro, un esfuerzo realmente excepcional de varias instituciones, luego las voy a mencionar, que es un diccionario histórico de la fotografía amazónica peruana. Y es un trabajo que han producido Juan Carlos Lacerna y Jean-Pierre Chomeil. ¿Está bien pronunciado? Perfecto. Juan Carlos, bienvenido al Arriero, acá al Virrey como siempre. ¿Cómo así de pronto emerge una preocupación por la fotografía amazónica, por la historia narrada a través de la fotografía amazónica? Gracias por la oportunidad de conversar un poco sobre el libro. El libro tiene una historia larga, ¿no? Un poco compleja también. Es parte de una propuesta de investigación que desarrollé como estudiante de la maestría de antropología en la Católica, que me llevó a interesarme por los usos de la fotografía, ¿no? Un tema que desde la antropología ya generaba interés, ¿no? Los trabajos de Poole, por ejemplo, ¿no? Que habían motivado una reflexión académica sobre la fotografía y la construcción de imaginarios. Y luego los estudios amazónicos, ¿no? Que es en lo que yo me he especializado. Me acerqué a Jean-Pierre Chomeil, nos conocimos, ¿no? Y nuestro acercamiento despertó un interés común, reconocimos que ambos teníamos ganas de trabajar sobre la fotografía y fuimos investigando, ¿no? Generalmente como una investigación paralela a los trabajos que teníamos, lo que explica también el prolongado tiempo de recopilación de información, son cerca de 10 años de pesquisa en archivos, colecciones privadas, coleccionismo propio, revisión en la web, para poder tener un corpus con el cual elaborar el diccionario. Y evidentemente considerar que los estudios amazónicos y sobre todo la historia amazónica, y en este caso específico la fotografía amazónica, no había generado algún estudio significativo. Entonces, es eso lo que nos llevó a esto. Este libro abarca casi un siglo, 1868-1950, y lo que ustedes han hecho es, digamos, de alguna manera ordenar esa enorme información dispersa. Tú has dicho que les ha tomado 10 años. Cuando uno revisa el libro y ve la cantidad de archivos que ustedes han identificado, colecciones, uno se queda impresionado porque frente a la Amazonía, en realidad, en general, no solamente en la gente que camina por la calle, sino incluso en las ciencias sociales, siempre ha sido como un objeto oculto, el último tema de interés, ¿no? Sin embargo, lo que uno encuentra es un mar de información. No, por supuesto, ¿no? Si bien es cierto, hoy en día ya desde la antropología al menos hay un interés, ¿no? Cada vez mayor por los estudios amazónicos. Desde la historia sí ha sido un tema absolutamente marginal, ¿no? Yo recuerdo cuando era estudiante y empecé a trabajar en Amazonía, lo primero que dijeron era no hay archivos, o sea, no sé qué está haciendo por ahí, ¿no? Pero evidentemente, como tú te das cuenta, eso es una falacia, ¿no? Es una imagen que hemos construido desde la academia y como sentidos comunes, que la Amazonía siempre ha estado marginal, pero no es así. A lo largo, al menos del proyecto republicano, han habido una serie de iniciativas estatales, científicas, privadas, por incorporar el territorio y a la población a un proyecto nacional. Entonces, en tal sentido, simplemente para responder a ese cuestionamiento académico de la historia, hay una cantidad inconmensurable de fuentes textuales, iconográficas, para estudiar, ¿no? En términos tradicionales, la historia de la Amazonía y de los pueblos amazónicos. Hay una cosa bien interesante que acabas de decir, porque claro, uno te escucha y después se acuerda pues del artículo del expresidente García sobre el perro del hortelano, esta idea de un territorio pues vacío, ¿no? Donde, como decía el presidente García, los antropólogos han inventado unos indígenas que están en aislamiento, o otros discursos que dicen, bueno, recién el Estado se acerca a la Amazonía a partir de Velasco con la ley de comunidades, pero sin embargo uno encuentra lo que tú dices, ¿no? Pero las imágenes lo que proyectan es
son como, no sé, son bien icónicas, ¿no? Tienes de un lado a estos exploradores, aventureros, ahora le dirían emprendedores seguramente, ¿no? Que es una suerte de héroes, Intrépidos, le decía. y los indígenas, los pueblos indígenas son pues los salvajes, ¿no? Esto era expresión del discurso de la época. Es justamente lo que queremos cuestionar, ¿no? Frente a estas imágenes ¿no? Exotizantes del territorio, un bosque inhóspito y una población siempre vista como salvaje, encontramos que no, ¿no? Hay una narrativa y por supuesto hay un correlato iconográfico que explica que son diferentes visiones de la Amazonía que están confrontando. La imagen científica, evidentemente, que a final del 19 inicio del 20 está clasificando pueblos indígenas y por lo tanto está generando imágenes sobre los indígenas amazónicos peruanos, pero imágenes exotizantes como quizás las que desarrolló el propio Hiram Bingham, ¿no? ¿no? Para catapultar su investigación como algo novedoso, ¿no? Un gran descubrimiento, porque él también tiene fotografías sobre la zona selvática del Cusco, pero también está el otro discurso, que podríamos llamarle la Amazonía posible, que son los continuos esfuerzos estatales, ¿no? y nacionales, entre comillas, por incorporar la Amazonía al proyecto nacional a través de exploraciones, navegantes, caminos, proyectos de ferrocarril, colonización y por supuesto la posibilidad de convertir al indígena amazónico en sujeto ciudadano, al menos en la retórica. Claro, aunque la lógica era más bien, digamos, lo más avanzado, esta lógica de integrar de alguna manera. Asimilar, digamos, ¿no? Que era un poco la mirada, pues ustedes llegan a los años 50, ¿no? Claro, tú lo dijiste, ¿no? La idea era pensar 100 años de la fotografía, pero era muy complejo porque en la década de los 50 hay una democratización en el uso de la tecnología que hacía imposible hacer un seguimiento, ¿no? Entonces nos quedamos hasta finales de la década del 40, inicio de los 50, ¿no? Quisimos trazar allí el escenario sobre el cual íbamos a trabajar. Pero la fotografía refleja esos diversos discursos, es lo que quiero, de alguna manera, queremos señalar en la investigación, ¿no? Hay imágenes confrontadas, ¿no? que reflejan justamente las diversas posibilidades acerca de la Amazonía, ¿no? Y uno cuando también, ¿no? conoce acerca de documentos, otro tipo de textos producidos en el siglo XIX, inicios del XX, se da cuenta que no hay una sola imagen sobre el indígena amazónico. Hay, entre comillas, salvajes y semi-civilizados. Entonces, para entender que la relación incluso con los diferentes pueblos se marcó de manera distinta, ¿no? Los documentos lo evidencian. Claro, digamos que ya desde aquel tiempo, más allá de los calificativos, quienes estaban interviniendo en la Amazonía, para decirlo de alguna manera, ¿no? Tenían claro que no era pues una cosa única, digamos, o sea, no era un solo grupo, ¿no? Esta diversidad, ¿no? Ahora, este trabajo de ustedes, además de hacer esta recopilación, apunta a, no sé, generar exposiciones, porque claro, un libro de este tipo se puede quedar pues en la mesa de algunas personas que lo pueden adquirir, pero ¿cómo hacer para que estas imágenes, yo siempre tengo esta pregunta, ¿no? ¿Cómo hacer para que esto llegue a la gente y sobre todo a la Amazonía, a la gente de la Amazonía, ¿no? Porque es su historia? Muy buena pregunta, además es claro, es nuestro dilema además académico, ¿no? ¿Cómo hacer que esto impacte? Bueno, ha sido presentado en Iquitos, al menos dentro de ciertos círculos académicos, ¿no? curiosos. El 20 de agosto fue presentado, el 19 de agosto fue presentado en Iquitos, ¿no? Un público más local. Fuera de esta publicación, paralelamente nosotros tenemos una producción académica que reflexiona sobre las fotografías, ¿no? Generalmente es cierto, también circula en revistas, en textos académicos, y la posibilidad de la elaboración de una exposición está pendiente, es justamente algo que estamos ahora ya conversando, la posibilidad de utilizar un conjunto de imágenes y a partir de ellas exponer y presentar una propuesta museográfica que reflexione justamente estas diversas miradas acerca de Amazonía. ¿Y hay manera de que llegue esto a la escuela? O sea, ¿podemos ver algún día una de estas imágenes pero en realidad, en textos escolares? Sí, mira, más allá de esto hay algunas iniciativas, por ejemplo, acuérdate que con el centenario del escándalo del Putumayo
Han habido varias exposiciones, un Claro. conjunto de imágenes que han venido circulando, se han expuesto en Lima, en Iquitos, se han expuesto incluso creo que en otras ciudades del interior y fuera del país. Si bien es parcial, porque es una mirada del caucho, Claro, específicamente del caucho, pero es una iniciativa que plantea la importancia de pensar la fotografía como una buena herramienta para proyectar reflexiones, ¿no? Generar reflexiones mucho más abiertas que escapen a los círculos específicamente académicos, ¿no? Pero o- la iniciativa está ahí, esperemos que se pueda desarrollar. ahora hay otro tema que me interesa, yo te he escuchado en alguna otra ocasión, alguna presentación de un libro sobre el tema de fotografía. Digamos, las fotografías expresan la mirada de alguien sobre una determinada situación, o sea, es una construcción finalmente, ¿no es cierto? No es la realidad reflejada tal cual, ¿no? Digamos, esto va más allá del libro, ¿no? ¿Cuál es el valor de la fotografía para todo el trabajo de las ciencias sociales? Tú eres antropólogo, no lo dije, pero eres historiador además, ¿no? O sea, combinas estas dos disciplinas. ¿Por qué se ha vuelto tan importante, sobre todo en los últimos tiempos, la imagen? Siempre se recogían imágenes, pero ahora no solo se recogen, creo que se reflexiona más sobre lo que significan. Sí, ¿no? Por dos razones, creo yo. Primero, porque en general en las ciencias sociales ha despertado interés en la fotografía como fuente, ¿no? Para reflexionar discursos proyectados desde la academia, de instituciones como el Estado y demás. La historia, por ejemplo, hoy está utilizando la fotografía y se insiste en la fotografía como fuente histórica. Pero también creo Que, yo, que no era algo... no era algo que nos generase interés, ¿no? Pensábamos la fotografía para graficar un libro, no para ilustrar, o sea, no para reflexionarla. Es el esfuerzo que hoy estamos haciendo. Claro, lo que valía era la fuente escrita, digamos, el Excelente. documento. La foto estaba para la portada nomás, pues, para acompañar. Claro. Y lo otro por el impacto que tiene, ¿no? Mucho más allá de los discursos, Ujú. que a veces se quedan en círculos cerrados, la fotografía proyecta a otros públicos iniciativas de diverso tipo, ¿no? Y eso ha sido desde, en el caso específico de la Amazonía, desde que el Estado empezó a generar fotografías de la selva, utilizó estrategias de publicidad. Expuso esas fotografías, generó publicaciones para que el público cada vez más amplio pudiera llegar a estas fotografías y a la larga fue construyendo el imaginario que tenemos hoy nosotros sobre la Amazonía. La imagen turística del Cusco, la imagen folclórica de Puno, no hubiera podido construirse si no fuera porque las élites locales, cusqueñas y puneñas, además del Estado Nacional seguramente, o las élites limeñas, utilizaron las imágenes, ¿no? Para construir estas ideas y que hoy se han consolidado finalmente entre nosotros. Sí, claro, y en ese sentido, a pesar de, podemos decir, pues, en el caso amazónico, ¿no? Todo el avance que puede haber tenido el movimiento indígena, con sus organizaciones, en fin, nacionales, regionales, no voy a mencionarlas porque no terminaríamos nunca. Sin embargo, estas imágenes que tú señalas, es como que están instaladas, ¿no es cierto? Es decir, el amazónico es el otro, el amazónico es el diferente, ¿no? El indígena es el amazónico, en realidad, para mucha gente, digamos, en el Perú, incluso para el de la sierra, ¿no? Incluso para algunos académicos. Bueno, sin duda. ¿Por qué pasa esto? En el caso de los académicos. Hemos esencializado, pues. Yo creo que ese sería el gran aporte de la historia amazónica. Hacer una reflexión procesual del proceso regional que incorpora tanto a las poblaciones indígenas, pero también a los otros amazónicos, ya no indígenas, pues. Poblaciones colonas que tienen 100 años en la Amazonía, pero que muchas veces no son reflexionadas, ¿no? Dentro de estos trabajos o intereses académicos, que muchas veces, no sé si está bien decirlo, esencializan la Amazonía en términos específicamente indígenas. Y además, como que la congelan, ¿no? O sea, esta idea de que la gente está ahí estática, no sé. Sí, no, porque yo sé que también es una mirada pues, lejana de la dinámica que tiene también la antropología, por ejemplo, que hoy es consciente de eso y más bien yo estoy seguro que están trabajando estas generando nuevas reflexiones acerca de lo que es la dinámica social amazónica, más allá de específicamente indígena. Pero originalmente es la forma en la que pensamos, ¿no? Yo creo que
son los discursos y son las imágenes las que han construido, ¿no? Como tú dices, esta imagen permanente, estática de lo que es Amazonía, ¿no? Bosque y pueblos estáticos en el tiempo. Y, digamos, ya dejando un poco el periodo que ustedes trabajan en el libro, como tú bien explicas, después viene la explosión de la fotografía y ahora sería imposible pues hacer un diccionario ¿no? O sea, la cantidad de gente que produce imágenes es enorme, pero ¿hay archivos producidos por indígenas? ¿Hay algún proyecto que los esté rescatando? Sí, ya hay estudios incluso. Una colega, Valeria Bifi, ha trabajado su tesis acerca de, de la apropiación de la tecnología fotográfica por la propia población indígena, para el caso de Madre de Dios, y yo sé que también en la Selva Central ha ocurrido ese mismo proceso. No hay iniciativas de ese tipo. Ahora, como archivos, es una buena pregunta, yo conozco líderes indígenas ayánicas. Recuerda que el pueblo ayánica es el que ha entrado más rápidamente en la dinámica nacional por su propia ubicación en la Selva Central. Claro, y bueno, por el Por la proceso de cercanía. violencia además también. La violencia sería la etapa final de un proceso mucho más prolongado, Claro. ¿no? De estar ubicados en una zona tan cercana al, entre comillas, al Perú. Claro, pero no, me refiero a que se convirtieron ya en parte, llegaron a ser noticia, digamos, ¿no? Sí, Porque, sí. Entonces, yo sé que existen algunos archivos privados elaborados por líderes indígenas desde la década de 1960. Eso es, pero no ha sido todavía trabajados, ¿no? Pero sí, eso justamente, y algo que reconocemos en el libro, es que por más que hagamos los esfuerzos antropológicos de mirar al otro, desde el otro, sigue siendo una mirada externa a la Amazonía, ¿no? Finalmente queda todavía por reflexionar mucho más acerca de iniciativas discursivas, visuales, desde Amazonía. Desde pueblos indígenas, como tú reclamas, ¿no? Las organizaciones indígenas deben tener archivos con los cuales podrían también reflexionar, generar sus propias retóricas históricas, pero también otros grupos, ¿no? Los claro, colonos, fotógrafos claro, ese es otro tema, locales. ¿no? La Amazonía no es solamente lo indígena, hay una, es lo que yo conozco mejor la sierra que la Amazonía, pero claro, lo que uno ve cuando ha trabajado en la sierra, yo trabajo en Cusco, Puno, Ayacucho, regiones que tienen Amazonía, el flujo es constante y permanente de la gente que va y Claro, viene. no, la Y frontera cuando, la y cuando, imaginación. y cuando, y cuando comienzas a hablar con la gente mayor, te cuenta que el flujo siempre se dio, ¿no es cierto? O sea, las fronteras las tenemos nosotros en nuestra cabeza. También la academia la construyó, pues, ¿no? En la década de los 40, 50, los estudios de áreas culturales crearon esta frontera, terminaron ¿no? No sé, construir la pared, ¿no? Que divide Amazonía con los Andes, y luego los académicos y en general la opinión pública lo ha seguido reafirmando. Juan Carlos, vamos a terminar con la entrevista. Yo quiero felicitarte a ti, a Jean-Pierre, y además quiero mencionar a la lista de instituciones que han permitido este libro, porque un proyecto de este tipo requiere mucho esfuerzo. El Centro Antropológico, el Centro Amazónico de Antropología de Aplicación Práctica, el CAP, que además ha producido otros libros ya sobre fotografía y un trabajo de décadas aportando al conocimiento de la Amazonía, el Instituto Francés de Estudios Andinos, el Centro Nacional de la Investigación Científica, el CNRS de Francia, y la Pontificia Universidad Católica del Perú. Amigos, amigas, el libro se llama El Bosque Ilustrado, un trabajo excepcional de recopilación de archivos. Tenemos acá una fuente invalorable para quienes quieran conocer la Amazonía, quienes quieran conocer la historia de la Amazonía y quienes quieran conocer también la historia de la fotografía de la Amazonía. Muchísimas gracias, Juan Carlos, y esperamos volver a conversar contigo sobre otras investigaciones. Gracias, Javier. Nos vemos.